Muy buenos días para todos los cibernautas que se encuentran conectados en estos momentos a través de todas las plataformas digitales. Recordarle que le pueden dar me gusta a nuestra página Importante TV Digital. Ahí ustedes pueden enviar sus preguntas e interactuar con nuestro invitado especial en el día de hoy. Me acompaña el doctor Luis Fernando Velasco, senador de la República por el Partido Liberal. Senador, muy buenos días, bienvenido. Saludo cálido desde Barranca Bermeja. José Luis, un inmenso placer saludarlo a usted, saludar a los barranqueños y a la gente que con la magia del internet nos pueda acompañar no solo desde Barranca Bermeja, sino desde cualquier lugar del mundo. Muy bien, senador. Bueno, toda esta situación que se viene presentando a nivel mundial de la pandemia, han cambiado muchas cosas y lógicamente este año también es un año ya coyuntural en la parte política, todos los procesos de elección que se avecinan en Senado y Cámara y ya muchas organizaciones y partidos políticos se vienen reuniendo en torno a armar una gran coalición. Eh, Usted hace algunos días, precisamente el martes 2 de febrero, hizo un anuncio en varios medios de comunicación. Abro comillas, dice que si los directivos del Partido Liberal juegan a una coalición con la derecha, no cuenten con usted. Hablen un poco de este anuncio que usted hace y por qué toma esta decisión. José Luis, en los últimos 25 años en Colombia, el debate político, que debería ser un debate político sobre instituciones políticas, sobre modelo económico de crecimiento de un país, no se hizo sobre ello, porque teníamos un conflicto muy fuerte con las FARC, con la guerrilla de las FARC, una guerrilla muy poderosa, y entonces cada 4 años, a cambio de hacer un análisis del crecimiento económico, de la distribución de la riqueza, del problema de la pobreza de la gente, del desempleo, nos centrábamos en el debate sobre guerra, sí o no, paz, cómo hacer la paz o cómo hacer la guerra. Y ese tema marcó la agenda y fue como una gran cortina de humo que no dejó de batir los otros temas del país. ¿Qué nos terminó pasando? Por falta de ese debate, se fue cimentando un modelo económico profundamente inequitativo, desigual. Unos pocos, aquellos que especulan con dinero, banqueros, que especulan con tierra, que especulan con poder, los que se quedan con los grandes contratos del Estado, con las concesiones del Estado, se fueron enriqueciendo a costa de los otros sectores del país, a costa de los industriales, de la gente del turismo, de los comerciantes, a costa del pequeño empresario, a costa del sector agrario. Bueno, se fueron quedando con toda esa riqueza y hoy en Colombia tenemos un modelo en donde la riqueza más que hacerla trabajando se hace especulando. Entonces se tiene que abrir un debate y un debate que marca unas tendencias ideológicas. Yo soy un hombre liberal de pensamiento, un liberal de principios. Y yo recuerdo que mi partido ha sido un partido importante en la medida que ha leído el momento histórico del país y se ha puesto, incluso dando unas peleas muy duras, a favor de los más débiles. El Partido Liberal como tal arranca con Ezequiel Rojas, que proclama a José Hilario López como candidato del liberalismo, y José Hilario López, un paisano mío, patojo de allá de Popayán, con una gran actitud y un gran carácter, saca un decreto y termina la esclavitud en Colombia, o la esclavitud en Colombia. Eso le costó muchísimo, pero tuvo el carácter, y el liberalismo tuvo el carácter, y puede decir hoy que es el partido que terminó la esclavitud en este país. López Pumarejo reconoció que los obreros tenían derechos laborales, que no los podían poner a trabajar 12 horas, sino máximo 8 al día, que podían organizarse en sindicatos. Tuvo la inteligencia incluso para recuperar el poder de acercarse con sectores de la izquierda colombiana que habían hecho una presencia fuerte en Bucaramanga, Medellín, Bogotá, Cali, en los consejos. En esa época no se elegían alcaldes, sino concejales. Y bueno, modernizó el país, le dio la constitución del 36, incluso en el 91,
bajo la presidencia, la copresidencia de un hombre muy vinculado a Barranca como Horacio Serpa, se le dio a este país con una constitución en derechos individuales muy liberal, que tuvo un elemento muy interesante que fue la tutela. O sea, el Partido Liberal ha sido interesante para el país si se conecta con los sectores populares. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? El Partido Liberal se ha ido convirtiendo en un vagón de cola de la derecha colombiana. En los últimos años muy recientes, lo que hemos visto es que nuestro director del partido hace unas críticas interesantes por la mañana a actuaciones del gobierno, pero por la tarde su bancada va y le vota todos los proyectos al gobierno. O sea, uno no ve un partido liberal en el papel que tiene que estar. A mí me pareció lo más incoherente del mundo que el director de nuestro partido, en un discurso que todos los colombianos vimos, dijese varias veces: Uribe, mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Usted recuerda, José Luis? Sí, señor. Y a los pocos meses, pasar unos pocos meses, terminó pidiéndole al Partido Liberal que votara por el candidato de a quien le había dicho mentiroso, el candidato de la derecha. Yo no quiero hoy hacer pues un análisis personal del doctor Duque, nuestro presidente, pero ideológicamente el partido no podía estar ahí. Yo me opuse a esa decisión y cuando él propuso, porque él lo propuso, que el partido se volviese un partido de gobierno, yo le dije: oiga, señor, ¿usted dónde está? El partido no es eso, el partido tiene que ejercer control. El control que le hicimos 8 años al señor expresidente Uribe, un líder importante de este país, pero evidentemente un líder que agencia unas ideas distintas a las liberales. Entonces, lo que yo le he pedido al Partido Liberal es que sea coherente, no esté de bastón para que se sostenga un establecimiento caduco que ha mal gobernado este país. Llevamos 200 años y con muy pocas excepciones nos han gobernado exactamente los mismos apellidos. En estos días alguien decía que qué importante un país como Colombia, en donde algunas personas habían sido ministros y altos funcionarios de los últimos 5 gobiernos. Y yo decía: ahí está la incoherencia política de nuestro país. No importa qué partido gane, gobiernan los mismos, porque en el fondo, más que partidos, son unas franquicias que utilizan las mismas personas del establecimiento para llegar al poder y para decirle: mire, vamos a cambiar. Y lo que hacen es maquillar y no hay ningún cambio. De manera que yo sí le estoy diciendo al liberalismo, Partido Liberal, tenemos que ir a una coalición con los sectores socialdemócratas de este país para apostarle a un cambio y no a un maquillaje de las instituciones. Y si ustedes, desde la dirección del partido, están en conversaciones con la derecha de este país, con los mismos que han gobernado en los últimos años, conmigo no cuenten. Ustedes se podrán quedar con la sede de la Caracas y con una fabriquita de avales, pero yo tengo la impresión de que así, como yo se los he dicho, y se lo va a decir muchísimos liberales más, especialmente aquellos que desde las regiones sienten el liberalismo como una ideología y no como una forma de vivir y tener relaciones contractuales con el Estado. O sea, la gente que de verdad, de corazón es liberal, no va a estar con las directivas del liberalismo si las directivas del liberalismo llevan al partido a la derecha. Bueno, senador, pero si realmente sucede esto, lo que usted estaba vaticinando, ya desde estos momentos en lo que pueda suceder con las decisiones de la dirección del Partido Liberal a nivel nacional, cuando vemos ya partidos como el Verde, de centro, en fin, organizándose internamente, otros que le apuntan a liderazgo de Fajardo, otros que le apuntan al liderazgo de Petro. En ese sentido, usted, ¿por qué sector se inclinaría? No, aquí tenemos que hacer un cambio y vamos a necesitarnos muchos. Lo primero que yo pediría es que todos aquellos que buscan de alguna manera un cambio, hagamos un pacto por tratarnos con respeto. Podemos tener diferencias, pero tenemos que tratarnos con respeto. Segundo, hombre, sentémonos no a definir quién. Esa es una mala costumbre que tenemos los políticos colombianos. Y es que somos muy seguidores de caudillos. Yo Exactamente. lo que les digo es, no pensemos primero en quién, sino en qué vamos a hacer. O sea, construyamos un programa
¿Qué vamos a hacer para reactivar la industria? ¿Qué vamos a hacer para descentralizar seriamente este país? ¿Qué vamos a hacer para tener una política ambiental que le sirva a todos los colombianos, que reconozca que hay cambio climático? ¿Cómo vamos a enfrentar ese cambio climático? ¿Qué vamos a hacer para ir haciendo una reconversión gradual para pasar de energías fósiles a energías limpias? Yo no digo, cortemos totalmente las energías fósiles, no, pero vamos haciendo la reconversión porque además hacia allá va el mundo. Muchos países ya han tomado la decisión que en el 2025 no habrán vehículos, no se volverán a aceptar vehículos que tengan un motor de combustión, sino motores de energías alternativas, particularmente energía eléctrica y energía solar, que también produce energía eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer una contrición y decir nos equivocamos cuando hicimos la reforma a la salud? No podemos seguir tratando al paciente como cliente, tenemos que darle de verdad ese derecho. Entonces, reformemos radicalmente la ley 100. O sea, metámonos en cosas fuertes. ¿Qué vamos a hacer para generar un sistema financiero que no se quede con la riqueza de todos los colombianos? ¿Cómo controlamos ese sistema financiero? ¿Cómo, qué vamos a hacer para coger a todos estos emprendedores jóvenes o no importa la edad, pero emprendedores para ayudarlos a que nos hagan empresa, a que generen riqueza? ¿Cómo hacemos una reforma tributaria? No para quitarle impuesto a los mega ricos, sino para ponerle impuestos al que más tiene y aflojar un poco esta cascada tributaria que generalmente le pega al pequeño industrial, al pequeño comerciante, al mediano, incluso al ciudadano, al de a pie, a los sectores populares y a la clase media. Esas son las preguntas que yo tengo. Cuando tengamos un programa de gobierno, ahí sí veamos quién se compromete con el programa. Creemos equipos para sacar adelante, equipo en lo local, equipo en lo regional, equipo en lo nacional para sacar adelante esos programas. Y cuando tengamos esas definiciones, ahora sí digamos cómo vamos a elegir nuestro candidato a la presidencia, nuestro candidato a la vicepresidencia, los equipos que lo acompañarán a gobernar este país, porque una persona no transforma una sociedad, la transforman equipos que vengan desde el local. ¿Quiénes en Barranca Bermeja se van a comprometer en esto y nos van a ayudar a construir? ¿Y quiénes desde Santander? ¿Y quiénes desde el oriente colombiano? ¿Y quiénes desde toda Colombia? ¿Y quién va a ser nuestro candidato? Eso lo tenemos que definir sin vetos. Me parece muy importante eso. Sin vetos. Tenemos que abrirle la puerta a todos aquellos que se comprometan con ese programa de gobierno, pero que se comprometan seriamente, no simplemente de palabra para luego quedarle mal a la gente. No, el que se comprometa con el programa, venga, ayuda a construir el triunfo electoral, y para ese triunfo electoral necesitamos a los verdes, necesitamos a Colombia Humana, al Polo, necesitamos a los liberales de verdad. Ojalá todo el partido vaya a esa coalición, pero si no va, pues no la jugaremos con los liberales que de verdad crean que esa tiene que ser la salida. Hombres, mujeres, personas sin partidos, sindicatos, sectores sociales, o sea, todos los que quieran aportarle un cambio, no a un maquillaje, a un cambio. Muy bien, senador, permítame, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos. Continuamos con nuestro invitado especial, Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal. Bueno, senador, vamos a cambiar de tercio, como dicen por ahí popularmente, y quiero comentarle un tema neurálgico, una situación que viene padeciendo Barranca Bermeja. No solamente Barranca Bermeja, a nivel nacional, hay protestas en Cartagena y en otras ciudades frente a los peajes y las tarifas exageradas que se vienen implementando por parte de la ANI. Precisamente en Barranca Bermeja hay grandes protestas, organizaciones cívicas, estudiantes, transportadores manifiestan su inconformidad por la situación de este peaje que han ubicado cerca de Lizama. Esto es la ruta del cacao, y que prácticamente perjudica a toda esta comunidad, sobre todo a la comunidad campesina, a los estudiantes, en fin. Frente a esta situación, aquí ha estado acompañando este proceso con las organizaciones sociales el senador Horacio José Serpa, y bueno, el señor alcalde también ha estado ahí revisando esta situación que se presenta.
¿Qué se puede hacer en Colombia frente a la situación de las tarifas de los peajes, la implementación de los mismos, cuando no se socializa con la comunidad? Hombre, lo que hay que hacer es una revisión general del estatuto tributario colombiano. No se justifica que en Colombia nosotros le carguemos tanto la mano al sector transportador. Le voy a poner un ejemplo que con Horacio José lo hemos hablado varias veces, una persona con la que tengo cariño, respeto, que entre otras cosas no solo por él, sino porque se lo heredé a su padre, con quien tuve el inmenso placer de trabajar. Cuando usted va a una estación de gasolina y va a ponerle gasolina a su moto o a su carro, usted por cada galón está pagando casi 2.500 pesos solo en impuestos. Por galón, por galón. Si usted le mete 10 galones, pagó 25.000 pesos en impuestos. Eso es una locura, en impuestos entre locales y nacionales. Eso es una locura. En las carreteras colombianas, pues el gobierno nacional tiene la obligación de mantener y hacer las carreteras principales por la que se comunica todo el país. Esa ruta del Cacao es una ruta fundamental no para Santander, es una ruta fundamental para Colombia. Como nosotros cada reforma tributaria le quitamos impuestos y generamos exoneraciones y exenciones para los mega ricos, para el sector financiero, para la gran minería, generamos unas exoneraciones gigantescas, algunos las calculan en más de 60 billones de pesos al año. Todavía no se ha hecho bien ese estudio, yo lo he pedido varias veces al Ministerio de Hacienda. Pues como el gobierno no recibe esa plata, tiene que sacársela del bolsillo de alguien y la saca de Juan Pueblo, o sea, de la gente. Yo me pongo a pensar, los muchachos de la universidad que queda cerca a Barranca, si mi memoria no me falla, corríjame, Unipaz. José Luis, Unipaz, la Universidad de La Paz, la Universidad de La Paz, que tengan que ir y que todos los días tengan que pagar peaje. Y obviamente, si van en bus, pues ese peaje se lo transfieren a la tarifa del bus. Además, unos peajes en algunos casos de 14.000, 15.000 y hasta 17.000 pesos. Eso es una locura en un carro común y corriente. Entonces, yo sí creo que tenemos que pegarle una revisada mientras se le pega esa revisada, porque yo aspiraría a que un nuevo gobierno de corte popular, de corte socialdemócrata, haga una buena revisión a esos temas. Mientras se le pega esa revisada y ese estudio, lo que yo pensaría es que se miren ejemplos como el peaje que conecta la recta de Cali-Palmira, en donde hay unas tarifas diferenciales para aquellas personas que pasan todos los días. Se registran, se busca un mecanismo de verificar este registro y tiene unas tarifas diferenciales. Ahora, lo ideal es hacer una sola estructura nacional de peajes con unos precios parecidos y no cada nada. Y además que esos peajes no queden cerca de centros urbanos en donde por el proceso de planeación urbana se dan casos como el de la universidad, que es el mejor ejemplo. Pues, si una universidad la gente va a ir todos los días. Además estamos hablando de un peaje que queda a menos de 10, 15 minutos del casco urbano. Pues es casi que un peaje urbano. Sí, exactamente. Bueno, senador, usted ha sido una persona que ha estudiado mucho esto de la tarifa de la gasolina, porque estamos y seguimos pagando la gasolina más cara, sobre todo en Barranca Bermeja, donde es la fuente donde se procesa la gasolina para todo el país, y aquí el costo de la gasolina es más caro que otras ciudades. Sí, es una pelea vieja. A veces me siento muy solo dándola, aunque quiero que ustedes hagan una revisión, porque me dicen, Luis Fernando, usted habla de precios de la gasolina y ¿qué ha pasado? No, sí ha pasado. ¿Qué ha pasado? A ver, los que están allá al otro lado, péguenle una googleada a los precios de la gasolina en el 2002. Ahí estaban más o menos a 2.500, 2.700 pesos. Péguenle una googleada a los precios de la gasolina del 2012. Llegó a estar a casi 10.000 pesos, 9.000 y pico. Claro, en Barranca puede ser un poco más baja
porque tiene menos costos de transporte, ahí mismo se hace la refinación. Péguenle, yo estoy pensando en el costo, digamos, un costo que es más parecido al resto del país, que puede ser el de Bogotá, que de todas maneras es más barato que ciudades productoras de petróleo como Yopal, o ciudades donde no hay transporte como Popayán. Y no se imaginan ustedes lo que vale la gasolina en las fronteras, en las zonas más pobres del país. Hay lugares donde un galón de gasolina está a 35.000 pesos, en la costa pacífica promedio 18.000 pesos, porque allá no hay carreteras, allá hay que llevarlo de una manera bien compleja y es carísima la gasolina para esos pobres pescadores que necesitan la gasolina preparada con aceite para sus motorcitos de 2 tiempos en los que mueven sus pequeñas canoas. Pues bien, si usted compara el precio de la gasolina en el 2012, cuando inició fuertemente los debates, a hoy, se va a dar cuenta que es casi la misma. Y cualquier persona que entienda lo que es la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del dinero, sabrá que si algo en el 2012 vale lo mismo que en el 2022, ha bajado considerablemente el precio. Nosotros veníamos en un ritmo que comenzó en el 2002 a 2.500 y llegó a subir casi a 10.000 pesos, 9.000 pesos en el 2012, donde arrancamos muy duro los debates. Pues del 2012 se estabilizó el precio. Claro, eso tiene que ver también mucho con los precios internacionales y hemos logrado que la gasolina se mantenga en esos precios. Sigue siendo muy cara porque tiene muchos impuestos. Podría ser más barata y voy a seguir en esa lucha, pero que ha dado unos resultados, ha dado resultados, y por eso invito a la gente a hacer ese ejercicio de comparar precios. Es muy fácil, es meterse en Google y pedir precio de la gasolina diciembre 2002, precio de la gasolina diciembre 2012, precio de la gasolina enero 2022, 2021. Pero, sí, señor, para seguir hablando de temas energéticos, su opinión frente la decisión del gobierno de Duque, eh, el suministro de Hacienda, de la compra de estas acciones de ISA por parte de Ecopetrol. ¿Qué opinión le merece usted frente a lo que puede estar sucediendo con esta compra de acciones? No, es interesante. Me preocupa es de dónde va a salir el dinero. Que no sea que, sí, o sea, a mí me parece bien que el gobierno nacional de alguna manera mantenga una participación en Ecopetrol, además que piense, no me parece una mala estrategia, que Ecopetrol se vuelva una base de la reconversión energética del país. O sea, Ecopetrol está haciendo ahora unas cosas muy interesantes, espero que mantenga y crezcan en cuanto a generación eléctrica de grandes granjas de energía solar. Eso es una buena política. Deberíamos ir más allá, deberíamos pensar en las viviendas de interés social, en ir cambiando, aunque nos salga un poco más caro al principio, pero a largo plazo es muy interesante los techos para todas esas urbanizaciones, convertirlas en otros esquemas de generación eléctrica con energía solar, que entre otras cosas le baje el costo de la energía a los sectores populares, que a ellos los golpea más porque pues ganan menos, de manera que es interesante. Pero yo sí quisiera revisar un poco más esa propuesta, porque también me da miedo que nos hagan una privatización de Ecopetrol, que le han tenido unas ganas a Ecopetrol y a Cenit de tiempo atrás, y que no la hagan por la puerta de atrás. O sea, que compren ISA y luego saquen acciones de ISA a la venta. Yo quiero, o sea, todavía no tengo los elementos completos para, para dar una opinión. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad pública, en la Universidad del Cauca Derecho, tenía un profesor de apellido Concha, un gran administrativista, y uno le hacía alguna pregunta y él, con gran inteligencia, con gran sapiencia, decía: joven, esa es una pregunta interesante, déjeme la anoto, reviso a fondo y en la próxima clase le doy la respuesta. Entonces yo le dije a José Luis, déjeme profundizar un poco más la propuesta, no quiero lanzarme, no soy de aquellas personas que tienen respuesta para todo. Yo quiero estudiar más a fondo para poder comprometerme con una opinión. Muy bien, senador. Y por último, ya un tema de una ley que usted
participó, es protagonista en su presentación, es la de borrón y cuenta nueva. Cuéntenos para todos los barranqueños y colombianos qué ha sucedido con esta ley. El habeas data es el derecho fundamental que tenemos los ciudadanos a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre nosotros hay en bases de datos. Cuando uno hace una transacción comercial, cuando uno compra un programa de telefonía celular, cuando uno compra un programa de televisión por cable, pide un crédito en un banco, pide un crédito en un establecimiento comercial, va escribiendo el historial crediticio. Si uno tiene alguna dificultad, todos lo hemos tenido, todos alguna vez se nos pasó un mes en pagar, o porque se nos olvidó, o porque no tuvimos, digamos la verdad. Y eso va quedando escrito en el historial. El problema es que, que cuando uno no paga, le hacen un reporte negativo, y ese reporte negativo casi que lo saca del sistema financiero. Hace 8 años, de mi autoría salió la primera ley de habeas data financiera del país. Fue una lucha bastante dura y la ganamos y le sirvió a muchísimos colombianos. Voy a darle un dato. En los primeros 6 meses de aprobación de esa ley, se borraron 6 millones de datos negativos. Imagine la cantidad de gente que pudimos vincular de nuevo al sistema comercial y financiero de este país. Con el senador Parguín y otros amigos, el fuerte apoyo de Horacio José y otros amigos, nos dimos a la tarea de sacar adelante y volví a preparar lo que he llamado la modernización del habeas data. La gente la conoce como borrón y cuenta nueva, y era básicamente, en medio de esta pandemia, mucha gente va a tener problemas, y básicamente lo que se necesitaba era que la gente que tuviese dificultades muy rápidamente la pudiésemos habilitar en la medida en que la obligación se extinguiera, ya porque la persona hiciese un acuerdo de pago, ya porque pagara, ya porque prescribiera la obligación o porque caducara la obligación. Hay muchas maneras de extinguir una obligación. Y entonces decíamos que aquellas personas que se les extinguía la obligación, en menos de 6 meses iban a borrarse esos reportes negativos. Que las personas que tenían créditos con el ICETEX, pequeños productores rurales, víctimas de la violencia, mujer rural, pymes, que extinguieran su obligación de alguna manera, se les borraba de inmediato el reporte negativo. O sea, una cosa que favorecía mucho a la gente, que cuando a uno le robaban la identidad y le usaban una cédula inconsultamente para comprar un programa de telefonía celular y lo obligaban sin que uno se estuviera obligando y sin que uno recibiese el dinero, en menos de 10 días le resolviesen esa situación. O sea, una ley muy favorable para el ciudadano. Se aprobó en junio del 2020. Usted puede creer que al día de hoy no ha podido la Corte terminar de hacer su estudio de esta ley, porque sin ese estudio no puede entrar en vigencia la ley, porque la Secretaría de la Cámara no ha enviado unas actas que está pidiendo la Corte. Es increíble, es increíble. Ahí un jalón de orejas al doctor Mantilla y decirle, hombre, por Dios, es posible que ustedes 8 meses después no tengan las actas de las sesiones del Congreso. Es increíble. Bueno, muy bien, senador. Muchas gracias por participar en el programa. Y por último, un mensaje para todos los barranqueños y los que habitan en este Magdalena Medio. Un saludo de verdad muy afectuoso por esa cálida tierra, tierra de luchas sociales, tierra de luchas sindicales, tierra que le ha dado tanta riqueza a nuestro país, tierra donde nació el FILA, tierra de gente combativa. Ojalá que esa gente combativa, esos liberales de corazón, nos ayuden a construir esta coalición para hacer una transformación en este país. No necesitamos maquillar las instituciones, necesitamos transformarlas, y los necesitamos a todos ustedes. Senador Luis Fernando Velasco, muchas gracias y éxito en todas sus iniciativas y proyectos en el Senado. Mil gracias. Senador Luis Fernando Velázquez del Partido Liberal. A todos ustedes, mil y mil gracias por participar en el programa. Nos vemos mañana con otro invitado especial. Recuerden, nunca es tarde para estudiar. Chao, chao.